El Estado es un leviatán, un poder absoluto necesario para controlar la violencia y la anarquía. En palabras del gran referente de la filosofía política Thomas Hobbes, iniciamos este video. Mi nombre es José Andrés Méndez y estaremos abordando el controversial tema acerca del Estado desde una perspectiva de análisis que se centrará en la distribución y desviación del poder con la finalidad de garantizar el bienestar de una ciudadanía perteneciente a un Estado. Un mecanismo que muy bien conocemos como la descentralización y desconcentración del poder en un Estado. Para comenzar desde un principio que nos permita comprender la globalidad del tema, debemos tener en cuenta que el Estado es una institución que ha existido desde que el ser humano se formó en civilizaciones, es decir, desde tiempos muy remotos como fueron las civilizaciones sumerias, los babilonios, siguiendo por los egipcios hasta llegar a los griegos. Justamente acá en Grecia la política vivió su punto de inflexión con numerosos aportes sobre la materia. Básicamente el Estado es una organización humana que abarca la totalidad de una civilización y se encarga de gestionar a las masas en materia de economía, política, justicia y demás. Y tiene como propósito promover el bienestar de la sociedad en todo su conjunto, además de poseer el poder para establecer políticas en el ámbito fiscal y de relaciones exteriores que por supuesto le permitirá generar ingresos para poder suministrar bienestar y desarrollo a su población. Sin embargo, el Estado también posee una particularidad inherente al mismo, y es esto que los filósofos describen como el monopolio de la violencia legítima. Esto significa que el Estado es la única organización que tiene el derecho a usar la fuerza para hacer cumplir sus propias leyes. Y esta particularidad del Estado ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Algunos filósofos como Thomas Hobbes han argumentado que el Estado es necesario para evitar la anarquía y la violencia. Y otros como Rousseau han argumentado que el Estado es una opresión de la libertad individual. En mi opinión, el Estado es una institución necesaria para garantizar el orden y la seguridad de la sociedad. Sin embargo, también es muy importante que el Estado sea limitado en su poder para evitar que éste se convierta en una tiranía. Es por ello que uno de los mecanismos utilizados desde los tiempos en que surgió el concepto de Estado y su poder es el de descentralización y desconcentración del poder. La descentralización es un principio jurídico de la organización del Estado que consiste en la transferencia de competencias de un ente estatal a otro. En otras palabras, la descentralización significa que el Estado deja ejercer directamente algunas de sus competencias y las delega en otros entes o entidades que en nuestro contexto pueden ser estados, municipios, personas jurídicas o incluso empresas estatales. La implementación de esta descentralización tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, permite que el Estado se acerque más a los ciudadanos y que sus decisiones sean adecuadas a las necesidades locales. En segundo lugar, favorece mucho la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y también puede contribuir a la mejora y eficiencia de la administración pública. A su vez, este concepto de desconcentración es otro principio de organización administrativa que consiste en la transferencia de competencias de un órgano administrativo a otro, pero dentro de la misma persona jurídica. A modo de aclaratoria, la principal diferencia entre estos dos términos es que las competencias en la descentralización se transfieren a una persona jurídica distinta, mientras que en la desconcentración las competencias se transfieren a un órgano dentro de la misma entidad. En nuestro contexto o escenario se hace notar mucho la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público, donde se refleja en su artículo primero todos estos principios y valores constitucionales que promueven la descentralización administrativa y además delimitan mucho las competencias entre el poder nacional y los estados y, por supuesto, establecen las funciones de los gobernadores o alcaldes como agentes del Ejecutivo Nacional. Con esto podemos evidenciar la existencia de un marco legal y una serie de principios descritos en nuestra Carta Magna donde se expresa un sólido Estado de Derecho, pero son muchos los casos a nivel mundial donde esto solo queda en una expresión, plasmado en una simple hoja de papel sin trascendencia alguna a la ejecución y la realidad. Y es donde la descentralización es prácticamente inocua. Es ahí donde o cuando se hace realidad el constante estado de paranoia que tanto describen los máximos referentes como Rousseau o Montesquieu, donde el Estado abusa del poder violando así el Estado de Derecho para centralizar el mismo y actuar sin ningún peso y contrapeso que pueda apaciguar este poder.
Entonces, una centralización o falta de descentralización en un Estado acarrea un sinfín de factores negativos que en convergencia generan el torbellino de caos perfecto para una sociedad. Y aún más cuando un Estado se hace precaria la cultura organizacional dentro de él, que por supuesto haga prevalecer el conjunto de principios éticos, deontológicos, que controlan y rijan el comportamiento de los líderes de dichas instituciones. Una total vorágine, digamos, de ineficiencia causada por este leviatán, en donde por supuesto se crea un ambiente propicio para la corrupción. Esto significa que el gobierno central va a tener la autoridad para tomar decisiones sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social del país, dejando en un segundo plano el principal objetivo del Estado, que es garantizar el bienestar colectivo, y colocando en primer plano un ambiente en donde los principios de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana se acercan más a una utopía que a una realidad.